Hola, bienvenidos a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla, médico veterinaria apasionada por los animales. En este podcast conocerás sobre el comportamiento animal a través de investigaciones científicas que compartiré contigo de manera entretenida y accesible, con historias y anécdotas fascinantes. Nunca verás a los animales de la misma forma después de cada episodio. ¡Comencemos! Hola, queridos auditores. Hola, ¿cómo estás, hija? Bien, mamá, ¿y tú? Bien también, mi amor. Yo feliz de estar aquí nuevamente contigo grabando un episodio. Sí, teníamos tiempo sin grabar, Sí. pero bueno, ya volvimos. No estábamos muertas, estábamos de parranda. Sí, así es. Bueno, nada, bienvenidos a todos, a todas las que están ahí escuchándonos. En este nuevo episodio, mamá, ¿de qué vamos a conversar hoy? Bueno, uno de los primeros episodios de este podcast, de por allá, por el 2020, que fue cuando comenzamos, trató sobre cómo los delfines se reconocen entre sí mediante llamadas que los identifican, lo que se llama llamadas identitarias. Sí, me acuerdo de ese episodio y especialmente por una historia que contaste ahí de cómo los delfines en acuario reconocían silbidos de compañeros o de familiares que tenían años sin ver. Me pareció algo bueno, muy impactante. Sí, claro, esa información impacta porque por lo que significa saber que un animalito en cautiverio reconoce a los familiares, a los Claro, silbidos sí. de los familiares. Sí. Y bueno, generalmente pensamos que los animales solo hacen ruidos y que siempre son iguales y son los mismos. Y bueno, justamente con la tecnología que está a disposición de los investigadores es que ahora se están conociendo, entre otros muchos aspectos del comportamiento animal, esto de que se comunican entre sí y hasta tienen nombres que identifican a cada individuo. Uno de estos animales es el elefante. Imagínate que vas caminando por la sabana de Kenia y escuchas el fuerte trompeteo de un elefante. Ese es el sonido que todos conocemos y asociamos con estos gigantes. Pero ¿sabías que también tienen otra forma secreta de comunicarse entre ellos? Bueno, digo secreta porque no está al alcance de nuestros oídos, o al menos no es tan fácil para nosotros de percibir. Un grupo de científicos liderado por Michael Pardo ha descubierto que los elefantes podrían llamarse por nombres, algo que antes solo se sospechaba. Bueno, y también los elefantes se comunican a través de sus patas, ¿verdad? Porque perciben vibraciones de decenas y decenas de kilómetros alrededor. Sí, pueden obtener información de otro elefante o de cosas que estén ocurriendo en otros lugares muy remotos, como lo que estás diciendo tú, kilómetros. Sí. Kilómetros y claro, no solamente elefantes, sino también, por ejemplo, gotas de lluvia que están cayendo. Ellos saben exactamente por dónde y esto lo perciben a través de las patas. Exacto, sí. Pero a lo que me refiero en esta oportunidad en especial es a cómo son capaces de percibir a través de unos sonidos que no están a nuestro alcance, lo que comunican otros elefantes. Y los investigadores siguieron a los elefantes por la sabana durante 4 años, grabando cada uno de estos sonidos que hacían, ¿no? Pero no se concentraron solo en el trompeteo. Estaban más interesados en unos sonidos profundos y vibrantes que se llaman retumbos y que son tan graves que los humanos apenas podemos escucharlos. Estos sonidos parecían ser la clave para entender cómo se comunican los elefantes de una manera más personal. Para averiguarlo, los científicos decidieron usar una herramienta poderosa, que es la inteligencia artificial. Entrenaron un sistema de aprendizaje automático, una especie de cerebro artificial, para analizar los retumbos y tratar de predecir a quién iba dirigido cada sonido. Piensa en ello como enseñarle a una máquina a reconocer perros. Primero le muestras muchas fotos de perros y luego el sistema aprende a identificarlas por sí mismo.
Bueno, en este caso, en lugar de fotos de perros, el modelo analizó cientos de llamadas de elefantes. Ujú. Analizaba los sonidos que hacían los Sí, elefantes. ¿Y cuál fue el exacto. resultado? Mira, el resultado fue que el modelo pudo predecir correctamente a quién iba dirigido un llamado el 27,5% de las veces, lo cual es mucho mejor que estar adivinando al azar. Esto llevó a los científicos a pensar que estos retumbos ocultaban información clave sobre la identidad de los elefantes como si fueran sus nombres. Ujú. O sea, el elefante hacía un sonido y esta máquina podía predecir Ujú. cuál Ah, del grupo del elefante exacto, iba a reaccionar ante ese sonido exacto. porque lo está llamando, o sea, porque va Exactamente. dirigido hacia él ese Sí, sonido. sí, Qué porque son, interesante. son experiencias que hacen una y otra vez, y justamente es como estás diciendo tú. O sea, la inteligencia artificial pudo predecir cuando un elefante producía estos sonidos que son retumbos, cuál era el elefante que iba a reaccionar, Ujú. y él lo acertaba en un casi Claro, 30%. eso demuestra que iba dirigido a A ese alguien, elefante. claro, sí. Pero no solo se quedaron ahí. Para probar si los elefantes respondían a sus propios nombres, los investigadores reprodujeron grabaciones de llamadas para 17 elefantes. A veces les ponían sus propias llamadas, otras veces les ponían llamadas dirigidas a otros. Y bueno, la reacción, los elefantes respondían mucho más rápido y con más sonidos cuando la llamada estaba dirigida a ellos. Es como si supieran que los estaban llamando por su nombre. Ujú. Bueno, sí, y es que aunque nos parezca que el sonido que hacen los elefantes son siempre iguales o es siempre el mismo, hay algo en ellos que pueden reconocer. Me acuerdo de una anécdota que contaste en algún episodio anterior, donde le ponían por altavoces a un grupo de Mm, elefantes el barrito de un miembro sí, de ese mismo grupo que ya había muerto. sí. Y reaccionaron enseguida, o sea, eso es como si a un humano le pusieran la voz por De, un parlante de un abuelo muerto sí, que por supuesto vas a que lo reconocer. reconoce, sí, sí. Y además, qué interesante esto, porque no solamente reconocen sonidos de elefantes, sino también, me acuerdo en otro episodio que contaste de que les ponían sonidos de una tribu, por ejemplo, Ah, con la sí, que ellos tenían conflicto porque la sí, tribu sí, los sonidos de los humanos. sí, sí, los sonidos de los Sí, humanos. las voces, Exacto. ¿no? Y Y pueden, si reconocían si eran hombres, si eran mujeres, era exacto, súper sí, interesante. Si sí, sí. no lo han escuchado, ahí los Lo invito a que... recomienda, Sí, sí. sí. Sí, bien, en ese que tú mencionas, cuando le colocan el barrito de un miembro de la familia que había muerto, me acuerdo, sí, y sé que fue una experiencia que los investigadores no repitieron por la carga emocional que incluyó la respuesta de la familia. Claro, darse cuenta de que era así, ¿no? Sí, bueno, este descubrimiento es muy emocionante. Solo unas pocas especies que sepamos hasta el momento, como los delfines y algunos loros, tienen la capacidad de llamarse entre sí con algo parecido a un nombre. Sin embargo, los elefantes no imitan los sonidos de otros como lo hacen los delfines. En su lugar usan un sonido específico para cada individuo. Es que esto es algo más similar a como los humanos usamos los nombres. Este estudio es solo el comienzo. Los científicos quieren descubrir cómo los elefantes adquieren estos nombres y si incluso hablan de otros elefantes cuando no están presentes. Además, estos hallazgos podrían darnos pistas sobre cómo evolucionó el lenguaje humano, ya que los elefantes, como nosotros, pueden aprender nuevas vocalizaciones. Por último, este tipo de investigaciones nos recuerda lo complejos que son los elefantes. Usar sonidos para nombrarse entre ellos muestra un tipo de pensamiento abstracto y también una señal de lo importante que son sus relaciones sociales. Y en un momento en que su supervivencia está amenazada por el conflicto con los humanos, comprender más sobre su inteligencia podría ayudarnos a protegerlos mejor. Sí, claro. Bueno, y todos sabemos que una cosa que nos resulta adorable de los loritos es su capacidad para imitar sonidos, ¿verdad? Ujú. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué y cómo aprenden estos sonidos en la naturaleza? A ver, cuéntame. El biólogo Carl Berg
estuvo estudiando a una especie de lorito llamada cotorrita de lomo verde en Venezuela, con cámaras instaladas en cajas nido, Sí, tipo reality. tipo reality, sí, que tanto le gusta a la gente, ¿cierto? Sí. Bueno, Carl estuvo espiando un mundo oculto para nosotros, que es el de las vocalizaciones de estos fascinantes loros. Pero mira, antes de hablarte de su investigación, déjame contarte dos cosas increíbles que los científicos han descubierto sobre los loros salvajes. Primero, aunque en nuestras casas los loros imitan casi cualquier cosa, ya sea humanos, perros o aves. Sí, sonidos de electrodomésticos, Exacto. autos, sirenas de los bomberos, Sí, el exacto. sonido del teléfono. Sí. Bueno, en la naturaleza son mucho más selectivos y solo hacen los sonidos propios de su especie. Nada de imitaciones de nada, ni de otros animales. Y lo segundo y más asombroso es que los loros tienen nombre. Así es, al igual que nosotros, los loros usan nombres para identificarse, algo que los científicos llaman llamadas de contacto de firma. Pero si prefieres, podemos seguirlos llamando nombres. ¿M? Y lo más impresionante es que no solo usan sus propios nombres, sino que también pueden usar los nombres de otros individuos. Imagina que un loro dice, hola, soy Bob, y luego puede agregar, oye Tom, ¿quieres ir a buscar comida? Ujú, Imagínate, es ujú. increíble. Muy pocos animales en el mundo tienen esta capacidad que sepamos, ¿cierto? ¿Sabes que esto que estás hablando de la imitación me recuerda un centro de rescate con el que he trabajado en Costa Rica, he Ajá, visitado varias veces, sí, sí, en donde ellos, bueno, trabajan con distintos animales, distintas aves y tienen muchos loritos que han sido rescatados de casas, que los tienen como mascotas. ya, ajá. Entonces estos loros, para ellos liberarlos nuevamente a su hábitat, pasan por distintas etapas y bueno, la primera etapa es donde ellos siguen teniendo contacto con humanos, que son estos que visitan el Los centro de centros de rescate, rescate ya. y donde Son voluntarios también, sí, me también imagino. trabajan con voluntarios y todo. Ajá. Y ya después las siguientes etapas, cuando se acerca más el momento de liberarlo, Ujú. ellos dejan de como De estar en contacto claro, con el dejan de, público, sí, dejan de estar en contacto con el público y y están en contacto solamente con los de su misma especie. con otros loritos. Entonces Ajá. ahí los del centro de rescate nos explican que, por ejemplo, estos sonidos que hacen de hola, 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 de repetir siempre lo mismo, Sí, sí. ellos lo hacen cuando están en contacto con humanos, pero después cuando están solamente en contacto con loros, lo dejan de hacer. Ah, sí. Sí, y es porque Oye, ¿en serio? sí, es porque ellos lo aprenden solamente para recibir atención del humano, porque se Ya. dan cuenta de que si le dicen hola a un loro, no van a recibir nada. No tiene sentido. No, claro. Claro. Ah, Entonces es ya. algo que hacen solamente con los humanos y bueno, con los Oye, humanos con los que viven, porque al final son mascotas que las tienen ahí sí. Oye, pero qué encerraditas. interesante, porque Ujú. eso confirma una vez más que no tiene sentido que ellos imiten en la naturaleza sonidos de otros animales. No, claro. Oye, y eso lo comprueba, eso que estás Sí. diciendo tú. Lo Ah, hacen solamente para recibir qué interesante. atención. Bueno, volvamos a Carl y su investigación. Carl quería descubrir cómo tienen sus nombres los loros. Si nacen con ellos, o sea que si los ruiditos que hacen, las vocalizaciones que les sirven de nombre, vienen en sus genes o lo aprenden de sus padres como los bebés humanos aprenden a hablar. Ujú. Bien, para averiguarlo, Carl hizo algo un poco loco y fue que cambió los huevos de los nidos de dos parejas de loros. Como tipo reality y también como esas historias de bebés intercambiados en el hospital. Sí, exacto. Sí, así mismo. Bueno, si los loritos terminaban sonando más como sus padres biológicos, entonces el nombre estaría en sus genes. Claro. Pero si sus nombres se parecían más a los de los padres adoptivos, entonces sabríamos que los habían aprendido. Y bueno, con cámaras, micrófonos dentro y fuera de los nidos, Carl grabó todo lo que ocurría dentro durante 2 meses. Los polluelos recién nacidos todavía no tienen nombre, pero desde el principio escuchan a sus padres llamándose entre sí, algo así como hola, soy papá y hola, papá, soy mamá. ¿Ok? Los pequeños loros prestan mucha atención aprendiendo a reconocer los nombres de sus padres y bueno, ahí empieza la magia. Ujú. A medida que pasan las semanas, los polluelos comienzan a hacer sus propios sonidos,
algo parecido a un bebé humano balbuceando sus primeras palabras. Unos días después, cada uno tiene su propio nombre único y ya reconocen a sus padres y quizá incluso los nombres de sus hermanos. Ujú. Finalmente, cuando están listos para dejar el nido y volar al mundo, Carl analiza los sonidos que han aprendido y lo que descubre es fascinante. Los loros adoptan los nombres de los padres que los criaron, no de sus padres biológicos. Esto demuestra que los loros aprenden sus nombres, no los heredan genéticamente. Ujú. Bueno, este descubrimiento es increíblemente importante porque es la primera vez que podemos decir con certeza que los loros salvajes aprenden sus nombres y aunque ya sabíamos que los loros domésticos aprenden a imitar sonidos, esta es la primera prueba clara de que también lo hacen en la naturaleza, Claro, pero sí, aprendiendo lo que les sirve para vivir en la naturaleza. Y bueno, exactamente. lo que tú me estás contando del centro de rescate es como una confirmación adicional. Claro, sí. Yo me pregunto si otros animales como los chimpancés o los bonobos también tendrán esta capacidad de identificarse, ¿no? Porque Entre ellos, sí. sí, o sea, yo creo que debería ser, es muy posible, muy probable, y sobre todo porque, mira, justamente hace poco se dio a conocer una investigación donde no estos, pero sí otros primates tienen esta capacidad. Según un estudio reciente publicado en la revista Science, los monos tití utilizan sonidos agudos y fuertes llamada fi para dirigirse a otros miembros de su grupo. Y lo más impresionante es que cada uno tiene su propia etiqueta vocal, una especie de nombre que los demás pueden reconocer. Ujú. Esta fascinante investigación fue realizada por un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y los investigadores estudiaron cómo estos monos se comunican cuando están separados por una barrera visual. En las densas selvas tropicales de América del Sur, donde viven los tití, la visibilidad es limitada. Claro. Entonces, usar estas llamadas FI podría ser una forma eficaz de mantener a la familia unida y coordinarse en medio de la vegetación. Ujú. El equipo grabó conversaciones y descubrió que los tití no solo emiten estos sonidos para ubicarse, sino que lo usan de manera muy precisa para dirigirse a individuos concretos. Si un mono llamaba a otro mono por su nombre, el receptor respondía con mayor frecuencia que si escuchaba una llamada genérica. Claro. O sea, no es algo aleatorio. Es lo mismo que descubrieron con los elefantes. Exacto, sí, lo mismo, lo mismo. Según los autores del estudio, esta capacidad de los monos para etiquetarse entre ellos es importante porque ofrece pistas sobre cómo pudo haber evolucionado el lenguaje en los humanos. Ujú. Los monos tití son ideales para estudiar esto porque tienen un comportamiento social parecido al nuestro. Viven en grupos familiares pequeños, cuidan juntos a sus crías y cooperan, algo similar a lo que hacemos los humanos en nuestras sociedades. Ujú. Bueno, fíjate que todo esto hasta ahora ha demostrado que tienen la capacidad de nombrarse entre ellos, son animales sociales. Sí, ajá. O sea que el tener un nombre puede que sea muy importante y exista en otros grupos de animales que también sean sociales. Sí, yo pienso que sí. Sí, seguramente en el chimpancé y en el bonobo también, solo que no lo han investigado. Es posible, es muy posible, hija. Lo más interesante es que los tití no solo se identifican a sí mismos con estos sonidos, sino que pueden reconocer y usar los nombres de otros miembros del grupo. Esto es similar a como nosotros nos llamamos por nuestros nombres para atraer la atención de alguien. Imagínate un mono diciendo, oye Tom, ven aquí, en lugar de solo hacer un ruido al azar. Es Ujú. como si estuvieran teniendo una pequeña charla ahí en la selva. Claro, sí. Y los investigadores también descubrieron algo sorprendente, y es que los tití de una misma familia utilizan variantes de estos sonidos como si tuvieran su propio acento o dialecto, parecido a como los humanos tenemos diferentes formas de hablar según el lugar de donde venimos. Lo curioso es que incluso los monos que no eran parientes de sangre terminaban aprendiendo el mismo dialecto, lo que demuestra lo importante que es el entorno familiar para el aprendizaje de estos sonidos. Ah, sí, también tienen dialectos. Es como las orcas, las guacamayas, los Ajá, cachalotes. Bueno, todos animales animales. sociales, Así es, que ya sí, lo has conversado aquí en este podcast. sí.
animales sociales, y estos descubrimientos sugieren que los monos tití tienen cerebros bastante complejos, capaces de procesar y aprender sonidos específicos, una habilidad que podría estar relacionada con el origen del lenguaje en los humanos. Aunque los tití no son nuestros parientes más cercanos, de hecho la última vez que compartimos un ancestro fue hace 35 millones de años. Mm. Esta habilidad parece haberse desarrollado a través de un proceso llamado evolución convergente. Esto significa que, aunque estamos muy lejos en términos genéticos, estos monos han desarrollado estrategias similares a las nuestras para enfrentarse a retos sociales parecidos. Seguramente en el futuro podamos descifrar por completo ese lenguaje, ¿verdad? De los monos tití, de los elefantes, bueno, y de tantos animales que no han sido estudiados aún. La inteligencia Sí, artificial ha sido clave, clave, y sí, sí. sobre todo en estos últimos años, cómo se ha ido desarrollando para analizar estas complejas llamadas vocales. Ujú, Así que el sí, futuro promete investigaciones muy, muy interesantes y sí, emocionantes. sí, así es. Me intriga saber, por ejemplo, si dos animales podrían hablar o mencionar al otro que no esté presente. ¿Te Eso sería imaginas? Como interesante. chismeando. Sí. Chismeando, hablando mal del otro. Bueno, puede ser porque cuando hay animales que hacen alianza, Ajá. Sí, no bueno, sé, me los imagino que chimpancés, tal vez podrían decir, oh claro. no, no sé, él Sí, no, yo no, soy no, mejor. nombrando Sí, a no, quién sacan y a quién, sí, ¿verdad? claro, Podría ser. claro, sí, Sí, sí. Y bueno, también este desarrollo de la inteligencia artificial tal vez en el futuro, yo me imagino que un futuro no muy lejano, nos permita comunicarnos con nuestras mascotas. sí. Imagínate De hecho, saber yo creo que ya exactamente qué te eso, dice el perro, el gato. sí, increíble, ¿no? Mm, Oh, Dios mío. Bueno, es un mundo todo esto. Lo sí, que revela la inteligencia uy, artificial sí. es un mundo, pero Increíble. Y totalmente, cada vez va avanzando más rápido, más rápido. Entonces, sí, por eso yo digo que en un futuro no muy lejano sí. podamos Yo creo que tú lo comunicarnos vas a así. ver, sí. Espero Sí. verlo, sí. Bueno, Rebe, y estamos llegando al final de este episodio. Y bueno, lo que me queda por contarles es cómo en lo profundo de la selva, escondidos entre las hojas de un frondoso árbol, un grupo de loritos bebés se prepara para una de las aventuras más importantes de sus vidas, aprender a comunicarse. Aunque no puedan volar, ya han comenzado a balbucear, llenando el nido con una cacofonía de sonidos extraños y divertidos que los científicos tardaron en comprender. Imagina a estos pequeños con sus plumitas recién formadas, turnándose entre siesta y siesta y después de comer, realizando pequeños ensayos de lo que algún día será su propia forma de comunicación. Aunque sus intentos no son nada parecido a las ruidosas charlas de sus padres, porque son bien escandalosos, Sí. había algo fascinante en la manera en que abrían sus diminutos picos y dejaban salir un galimatías de sonido. Al principio, los investigadores que instalaron cámaras en los nidos pensaron que lo más interesante en cuanto a la comunicación sucedía cuando los padres regresaban, porque bueno, después de todo era cuando los bebés pedían comida a gritos. Sin embargo, no fue hasta que revisaron cuidadosamente las grabaciones que se dieron cuenta de un detalle curioso. Cuando los adultos se alejaban y todo parecía volver a la calma, los pequeños loritos comenzaban a, entre comillas, charlar entre ellos. Sus balbuceos eran monótonos y bajitos, casi un susurro en comparación con el estridente alboroto de los adultos. Pero cada sonido que emitían estaba cargado de potencial. Cada mezcla torpe y repetición era un ensayo hacia lo que vendría más adelante. Y bueno, al igual que los bebés humanos que primero balbucean antes de formar sus primeras palabras, los loritos también pasaban por esta fase crucial. El doctor Berg y su equipo comenzaron a preguntarse por qué balbucean los loritos si no hay nadie que los escuche. No parecía ser una forma de comunicación social, ya que lo hacían en soledad o cuando todos dormían. La teoría más convincente fue que estaban practicando, ajustando la forma en que producían ciertos llamados, observando e imitando lo que habían escuchado de sus padres. Berg y sus colaboradores también se preguntan si habría algún beneficio a futuro en este balbuceo. Y de momento no tienen la respuesta, pero planean observar a estos loritos a lo largo del tiempo
para determinar si aquellos que practicaron más mientras eran bebés se convierten en líderes de su grupo cuando crezcan. Wow. Qué bonito, Sí, ¿cierto? sí. Muy interesante. Muy, Bueno, muy bueno. hemos llegado al final del episodio. Oh, hemos llegado al final. Mira, quiero aprovechar de recomendarles una serie que vimos. Se Ajá. llama El mundo secreto del sonido. Sí, Está hace en poco. Netflix. Sí, Ujú. está súper, súper interesante. Creo que hay solamente una temporada, pero bueno, habla de Sí, precisamente de esto que estamos hablando, de, de los sonidos de los animales que percibimos como sí, lo mismo. y de cómo la tecnología está ayudando Sí, sí, sí. sí, no habla específicamente de los no, De la llamada identitaria, no, sí, no, pero pero sí de sí. los sonidos y Sí, está súper interesante. Es un y su grupo de significado. investigadores Ujú. que usaron inteligencia artificial y bueno, tecnología súper avanzada para Mm, descifrar qué es ¿qué significan lo o que qué hablan. se proponen cuando Sí, hacen sonidos? Sí. muy bueno. Bueno, entonces, nada, será hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio, sí. Y agradecerles a todos los que escuchan. Y bueno, seguimos en la divulgación. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima, chao.